Hola, vamos a continuar con algunos ejercicios, algunos ejemplos del uso de las identidades trigonométricas inversas. Como dijimos en el video anterior, estas relaciones inversas las vamos a utilizar cuando queramos calcular el valor de los ángulos a partir de los lados de ese triángulo. En este primer ejemplo tenemos ambos catetos, ¿de acuerdo? Podríamos calcular la hipotenusa con el teorema de Pitágoras, pero para calcular los ángulos no hace falta. Esto es porque sabemos que la tangente del ángulo elegido relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, si elegimos, por ejemplo, el ángulo beta, en este caso, el opuesto sería 9 y el adyacente sería 12. Entonces esto es 9 sobre 12, que es 3/4. Y si queremos el ángulo cuya tangente toma este valor, sería tangente a la menos 1 de 3/4, haciendo esa cuenta en la calculadora, nos da 36,9 grados. Bien. Para calcular el ángulo alfa podríamos repetir el mismo procedimiento, la tangente de alfa. Ahora el cateto opuesto a alfa es 12 y el adyacente sería 9, es decir, alfa es la tangente a la menos 1 o arco tangente también se conoce, de 4/3, que nos da 53,1 grados. Esta es la vía a través de ambos ángulos calculados usando la tangente, ¿verdad? Pero una vez que teníamos el 36,9, recordemos que la suma de los ángulos internos tiene que dar 180, así que alfa más beta tenían que cumplir que su suma fuese 90. Es decir, tenemos una propiedad que podemos deducir de este ejemplo, que la tangente a la menos 1 de un cierto valor, digamos x, en este caso veamos 3/4, más la tangente a la menos 1 de su recíproco de 1 sobre x, 3/4, el recíproco sería 4/3, estos dos valores, ¿verdad?, que serían los ángulos de este triángulo que estamos viendo, tienen que sumar 90 grados o pi medios si queremos trabajar con radianes. Una vez que teníamos entonces utilizando la suma de los ángulos internos pudimos haber despejado con una cuenta más sencilla el otro ángulo. Bien, vamos con otro ejemplo. Este triángulo un poco más complejo, son un triángulo más grande con uno dentro del mismo. ¿Bien? Recordemos, estos triángulos van a ser semejantes, guardan una proporción entre sus lados. Ahora sí, queremos calcular el ángulo alfa y el ángulo beta. Notemos que beta no representa uno de los ángulos internos de un triángulo, sino que es un ángulo interno de este cuadrilátero. O sea, es algo que la trigonometría por ahora no nos va a dar directamente. O sea que nos deberíamos enfocar en conseguir alfa primero. Bien. Si vemos el triángulo más grande, que es un triángulo rectángulo, queremos el ángulo alfa y tenemos su cateto opuesto y su hipotenusa. Por lo tanto, la identidad que me relaciona esos dos lados sería el seno. El seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sería seno de alfa igual 1/2. Si queremos el alfa, sería equivalente al seno a la menos 1 o arcoseno de 1/2. ¿Cuál es el ángulo cuyo seno es igual a 1/2? Y en este caso, ese ángulo es 30 o pi sextos, si lo queremos trabajar de nuevo en radianes. Una vez que tenemos este ángulo alfa, ¿verdad? Al igual que en el ejercicio anterior, ya no voy a utilizar otra identidad, sino que sabemos que el ángulo interno de acá, ¿sí?, tiene que ser el ángulo complementario. Estos dos ángulos, cuando suman 90, se llaman ángulos complementarios. ¿Sí? Entonces sabemos que llamémoslo gamma, ¿sí?, gamma sería 90 menos alfa, en otras palabras, sería 60 grados.
Y ahora utilizamos otra propiedad. Este no es uno de los que estamos buscando. Este es un ángulo auxiliar que me va a ayudar. Bien, aquí tenemos un cuadrilátero. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360. En ese caso, como los dos ángulos inferiores son rectos, vean, porque esto es una horizontal que dividieron con una perpendicular, este es 90, tendríamos la ecuación de 90 más gamma más beta tiene que ser igual a 360 grados. Haciendo el despeje, reemplazando, aquí tenemos 180, este también lo acabamos de calcular. Tenemos 240, lo pasamos restando y calculamos que beta es 120. ¿De acuerdo? Entonces, notemos que estos ejercicios en donde la idea es hallar los ángulos de una cierta figura se basan en el uso de estas identidades inversas, ¿verdad? Primero planteo la identidad trigonométrica, hago uso de la identidad inversa, bien, y también con un poco las propiedades de la suma de los ángulos internos de las figuras geométricas.